Una jueza ordenó quitarle la nieta a una anciana. Cuando la niña empezó a declarar sobre lo que su abuela le había hecho, la jueza se quedó sin palabras. El sol aún no había salido cuando el teléfono sonó, rompiendo el profundo silencio de la casa de Margarita. El sonido agudo parecía resonar por las paredes, trayendo consigo una sensación extraña, un mal presentimiento. Margarita, una señora de cabello gris y manos callosas por el tiempo, se levantó con dificultad, las rodillas crujiendo en protesta. ¡Hola! Su voz sonó baja y ronca, aún embebida por el sueño. Al otro lado de la línea, un hombre desconocido, con una voz seria y profesional, informó lo peor. Su hijo y su nuera habían muerto en un accidente de coche la noche anterior. Las palabras entraron como puñales invisibles. Margarita dejó que el teléfono se deslizara de sus manos temblorosas y se desplomó en la silla al lado. El suelo parecía haberse esfumado bajo sus pies. En ese mismo instante, la pequeña María, de apenas 6 años, apareció en la puerta de la sala, sosteniendo el osito de peluche desgastado. Sus cabellos rizados estaban desordenados y sus ojos aún tenían el brillo inocente de quien no conoce el dolor. «¿Abuela? ¿Qué pasó?» La voz de la niña llevaba la dulzura que solo ella podía ofrecer. Margarita forzó una sonrisa entre lágrimas. «Nada, mi ángel, solo una pesadilla. Ven aquí». María se acercó y subió al regazo de la abuela. Margarita abrazó a la niña con fuerza, sintiendo el peso del mundo en sus hombros. ¿Cómo le contaría a esa niña que el mundo se había acabado? Los días siguientes fueron una neblina. El velorio, las palabras de consuelo vacías, la mirada distante de María al buscar a los padres entre los adultos desconocidos. Margarita se mantuvo firme, aunque su corazón estuviera hecho pedazos. Decidió que ahora, más que nunca, la nieta la necesitaba. En las semanas que siguieron, Margarita hizo todo lo posible para transformar su casa sencilla en un hogar acogedor. Preparaba pasteles de zanahoria, contaba historias antes de dormir y se esforzaba por hacer que María sonriera, incluso cuando los ojos de la niña llevaban una tristeza silenciosa. «Abuela, ¿cuándo vuelve mamá?», preguntó María cierta noche, acostada en la cama. Margarita respiró hondo, intentando contener las lágrimas. «Mamá y papá están cuidando de ti desde el cielo, mi amor. Siempre que mires las estrellas, ellos estarán allí, brillando solo para ti». María sonrió levemente y cerró los ojos, abrazando al osito. Margarita se quedó sentada a su lado, observando a la nieta dormirse y prometiéndose a sí misma que haría todo lo posible por protegerla. Poco tiempo después, sonó el timbre. Margarita abrió la puerta y encontró a una pareja conocida, Lourdes y Antonio, los tíos de María. Lourdes estaba impecable, con ropa elegante y una sonrisa forzada que no llegaba a sus ojos. Antonio, a su lado, tenía una postura rígida y una mirada fría que parecía medir todo a su alrededor. «Margarita, querida». Lourdes forzó un tono dulce. «Vinimos a ver a María y conversar». Margarita frunció el ceño, pero dejó pasar. Se sentaron en la sala, observando cada rincón de la casa con una mirada de juicio velado. «Margarita, creemos que María estaría mejor con nosotros», comenzó Lourdes, con la voz cuidadosamente calculada. «Tenemos las condiciones para darle una vida mucho mejor. Una buena escuela, comodidad, todo lo que ella merece». «Ella ya tiene todo lo que necesita aquí», respondió Margarita con firmeza. «Tiene amor, que es lo más importante». Lourdes sonrió, pero sus ojos mostraron algo sombrío. Antonio permaneció en silencio, analizando a Margarita con una mirada depredadora. «Vamos a resolver esto de la mejor manera posible», insistió Lourdes. «No queremos perjudicar a nadie».
Las palabras quedaron en el aire como una amenaza no dicha. Margarita sintió un frío en la espina. Algo en los dos no parecía correcto, pero no tenía pruebas, solo intuición. Esa misma noche le entregaron una carta en su buzón. Margarita tomó el sobre y lo abrió con manos temblorosas. Sus ojos recorrieron las palabras formales. Era una notificación judicial. Lourdes y Antonio habían presentado una demanda solicitando la custodia de María. Sentada a la mesa de la cocina, Margarita sintió el peso del papel entre sus dedos. Su mirada se fijó en el vacío. Por un momento, el mundo pareció oscurecerse. Sabía que esta sería una lucha difícil, pero no se rendiría. «Tú eres mía, María», susurró para sí misma, «y nadie te quitará de mí». El silencio de la casa fue interrumpido por el leve sonido de los pasos de María, que apareció en la puerta de la cocina. «¿Qué pasó, abuela?», preguntó la niña, frotándose los ojos. Margarita miró a la nieta y sonrió con ternura, escondiendo el papel debajo del mantel. Era una sonrisa de guerra. «Nada, mi amor. Vuelve a la cama. La abuela ya va». Mientras María volvía al cuarto, Margarita miró nuevamente la notificación. Sus ojos, ahora firmes y decididos, reflejaban solo una cosa: lucha. El silencio en el tribunal era casi asfixiante. Margarita miraba las paredes grises y frías, sentada al lado de Fabián, su abogado. Era la primera vez que estaba en un lugar como ese, y la sensación de estar siendo juzgada la consumía. A su lado, Fabián organizaba documentos y susurraba palabras de aliento. «Lo vamos a lograr, señora Margarita», dijo en voz baja. «Solo necesitamos decir la verdad y mantenernos firmes». En la fila opuesta, Lourdes y Antonio parecían estar cómodos, como si hubieran nacido para ocupar ese lugar. Lourdes llevaba un traje sastre azul impecable y mantenía una sonrisa pulida, casi teatral. Antonio, a su lado, mostraba una postura rígida, como un soldado a punto de ganar una guerra. El juez, un hombre de mediana edad con una expresión cansada, ajustó sus gafas y llamó a la audiencia para comenzar. Su voz resonó en la sala. «Vamos a escuchar a las partes involucradas. Representante de la parte demandante, por favor». Lourdes se levantó, ajustando el abrigo con cuidado, y caminó hasta el estrado. Echó una mirada rápida al público, donde Margarita intentaba ocultar los nervios. «Meritísimo, en primer lugar, me gustaría expresar nuestra inmensa preocupación por el futuro de nuestra sobrina, María». Su voz era dulce y envolvente. «Sabemos que la señora Margarita tiene buenas intenciones, pero la cuestión es que las buenas intenciones no son suficientes para darle a María el futuro que merece». Fabián frunció el ceño. Margarita, confundida, apretó las manos sobre su regazo. «Podemos ofrecer a María una educación de calidad, seguridad financiera, acceso a las mejores oportunidades. La casa de la señora Margarita, como sabemos, es modesta y carece de recursos básicos. Ella es anciana, meritísimo, y no sabemos si tendrá las condiciones físicas y emocionales para cuidar de la niña a largo plazo». Las palabras de Lourdes estaban medidas a la perfección, pero cada una de ellas golpeaba a Margarita como cuchillos afilados. El abogado de Lourdes presentó fotos de la casa de Margarita. La cocina pequeña, el sofá antiguo, el balcón desgastado por el tiempo. Margarita sintió una ola de vergüenza y rabia, pero Fabián puso su mano sobre su hombro. «Mantén la calma», murmuró. «Están intentando desestabilizarte. Creemos que lo mejor para María es un hogar con estabilidad y amor», continuó Lourdes, colocando la última palabra como una máscara, algo vacío. «No podemos permitir que una decisión equivocada perjudique el futuro de una niña tan preciosa». Cuando llegó el turno de Margarita, Fabián se levantó. Caminó con firmeza hasta el centro del tribunal. «Meritísimo, mi clienta, señora Margarita.
No puede ser juzgada por el tamaño de su casa o por la cantidad de dinero que tiene en el banco. Lo que está en juego aquí es el bienestar emocional y psicológico de María. Fabián hizo una pausa, mirando directamente al juez. Margarita es la única persona que siempre ha estado presente en la vida de esta niña. Es su puerto seguro, el lugar donde encuentra amor genuino. Lourdes lo miró con una sonrisa falsa, pero algo en su mirada denunciaba incomodidad. No esperaba resistencia tan pronto. Los recursos financieros, a pesar de ser importantes, no sustituyen el amor verdadero, continuó Fabián. La señora Margarita ha dedicado cada día de su vida a esta niña desde la trágica pérdida de sus padres. María no solo necesita una casa grande, necesita un hogar. Sin embargo, el semblante del juez parecía indescifrable. Estaba escuchando, pero la balanza parecía inclinarse a favor de los tíos. Fabián lo notó. Aún no tenían pruebas para combatir las manipulaciones de Lourdes. Horas después, el tribunal dio una decisión temporal. María sería llevada a la casa de los tíos hasta la conclusión del proceso. Al oír las palabras del juez, Margarita sintió que el suelo se desmoronaba nuevamente. Miró a María, que estaba sentada al lado de un trabajador social. La niña tenía los ojos llenos de lágrimas, sosteniendo el osito con fuerza. ¡Abuela!, gritó María intentando levantarse, pero fue contenida por el asistente. Margarita avanzó instintivamente, pero Fabián la detuvo. «No lo hagas aquí», susurró. «Vamos a luchar. No ha terminado». La casa de Lourdes y Antonio parecía una mansión a los ojos de María. Sin embargo, al entrar por la puerta, ella se dio cuenta de que el tamaño no la convertía en un lugar acogedor. Los pasillos eran fríos, las paredes blancas y vacías. No había olor a pastel, no había historias antes de dormir. Lourdes llevó a María hasta una habitación enorme, pero estéril. Una cama con sábanas perfectas, un armario vacío, una estantería con juguetes nuevos que parecían nunca haber sido tocados. «Aquí será tu habitación, querida», dijo Lourdes con una sonrisa fría. «Estoy segura de que te va a encantar». Cuando Lourdes salió, María se sentó al borde de la cama, abrazando el osito. Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro mientras escuchaba voces en el pasillo. «¿Crees que se va a adaptar?», preguntó Antonio, con un tono seco. «No importa», respondió Lourdes con irritación. «La necesitamos aquí. Esto consolidará nuestra imagen. A la gente le encanta una buena historia de caridad». María cerró los ojos, intentando no escuchar. Todo lo que quería era la voz de la abuela, el olor familiar de la cocina, el calor de ese abrazo. Esa noche, acostada en una habitación que más parecía una prisión de lujo, María lloró en silencio, sin saber cómo o cuándo volvería a casa. El teléfono sonaba incesantemente en la pequeña casa de Margarita, resonando como una alarma en una casa vacía. Margarita, sentada en la mecedora de la sala, no se movió. Sus ojos estaban fijos en la ventana, donde el horizonte se desvanecía en un cielo gris. Era la segunda semana sin María y la casa parecía haber perdido su alma. «¿Señora Margarita?». La voz calmada de Fabián vino del otro lado de la línea, convenciéndola finalmente de contestar. «¿Cómo está usted?». Margarita respiró hondo. «No lo estoy, Fabián. Sin ella aquí no estoy». «Lo sé, señora Margarita». El abogado hizo una pausa. «Pero le prometo que estoy haciendo todo lo que está a mi alcance. Vamos a cambiar este juego». Ella cerró los ojos, tratando de aferrarse a esa promesa. La esperanza era lo único que aún la sostenía. Mientras Margarita luchaba su batalla interna, Fabián trabajaba sin descanso. Sabía que para derrotar a Lourdes y Antonio necesitaría pruebas irrefutables. Sentado en su oficina,
El abogado hojeaba contratos, registros bancarios y documentos públicos de los tíos de María. Cada hoja parecía demasiado limpia, demasiado perfecta. «Es imposible que no haya corrupción por aquí», pensó, tamborileando los dedos en la mesa. Fue entonces cuando surgió una pista. Una llamada inesperada llegó a su oficina. La voz al teléfono era femenina, baja y nerviosa. «Mi nombre es... Trabajé para Lourdes y Antonio hace un tiempo». La mujer murmuró, como si estuviera a punto de contar un secreto peligroso. «Yo... no puedo quedarme callada sabiendo lo que puede pasar con esa niña». Fabián la invitó inmediatamente a la oficina y horas después, Leticia llegó. Era una mujer delgada, con los hombros encorvados, como alguien que cargaba un peso invisible. Parecía mirar por encima del hombro a cada paso. «Puede sentirse segura aquí, Leticia», dijo Fabián, tratando de calmarla. «Puede contarme todo». Leticia respiró hondo antes de comenzar. Su voz temblaba. «Fui empleada doméstica en su casa durante casi 2 años. Lourdes es... ella es una actriz. Todo lo que muestra a los demás es falso». Leticia miró a Fabián con ojos llenos de recuerdos dolorosos. «Son abusivos, no físicamente, pero emocionalmente. Tratan a las personas como objetos. Vi a Lourdes humillando a su sobrina otra vez. Llamaba a la niña peso muerto. Decía que solo estaba allí para servir de pieza de escaparate para la familia». Fabián sintió que le revolvía el estómago, pero mantuvo la expresión calmada. «¿Tiene usted alguna prueba de esto, Leticia? ¿Algo concreto?» En ese momento tenía miedo. Tienen dinero, poder, y yo solo era una empleada. Pero hay una cosa... Leticia sacó una carpeta de dentro de su bolso gastado. «Antes de irme, hice copias de algunos documentos, registros de transferencias, contratos de compra de jueces, hasta sobornos a un consejero tutelar». Fabián miró los papeles, los ojos abiertos de par en par. Esos documentos eran oro. No eran pruebas definitivas todavía, pero eran el hilo de Ariadna que necesitaba para tirar. Cerró la carpeta con cuidado y miró a Leticia. «Esto es muy importante, Leticia. ¿Está dispuesta a testificar?» Ella dudó, mordiéndose el labio. «Si eso ayuda a la niña, lo haré». Mientras tanto, en la casa de los tíos, María ya no parecía la misma niña. Caminaba por los fríos pasillos como un fantasma. Sus mejillas habían perdido el tono rosado y sus grandes ojos siempre estaban mareados. Por la noche se encogía en la habitación, abrazando el osito de peluche. «Quiero ir a casa, abuela», susurraba bajito, como si su abuela pudiera oírla a través del viento. Al otro lado de la puerta, Lourdes y Antonio conversaban. María escuchaba, como siempre. «Esa vieja está más débil que nunca», dijo Antonio con desdén. «Pronto se rendirá». «No te engañes», respondió Lourdes con voz cortante. «Necesitamos asegurarnos de que nada nos interfiera. Mañana agendo una reunión con el juez Navarro. Me debe un favor. Vamos a cerrar este asunto de una vez por todas». María no entendió todo lo que decían, pero esas palabras sonaron como veneno. Sus pequeños dedos apretaron aún más el osito. De vuelta en la oficina, Fabián examinaba los documentos de Leticia. Encontró una serie de transferencias bancarias sospechosas, montos altos, fechas cercanas al inicio del proceso judicial y nombres codificados. Comenzaba a surgir un patrón. Soborno. Murió, tomando el teléfono y llamando a Margarita. La voz de la abuela sonaba más frágil que nunca. «Señora Margarita, hemos encontrado algo. No puedo entrar en detalles todavía, pero estoy más confiado. Ellos no van a ganar». Al otro lado, Margarita secó una lágrima. Por primera vez en semanas, sintió algo que casi había olvidado: esperanza. Mientras caía la noche, Fabián guardó los documentos en una carpeta segura y salió de la oficina.
La calle estaba vacía y el sonido de sus zapatos resonaba en el silencio. No vio el coche parado en la esquina, ni al hombre dentro, observando cada uno de sus movimientos. El hombre tomó el teléfono y marcó un número. «Encontró algo, Antonio. Necesitamos actuar». Fabián estaba sentado en su mesa, el rostro iluminado solo por la luz del monitor, mientras leía una vez más los documentos entregados por Leticia. Las transferencias bancarias se alineaban como un rompecabezas, y el nombre Navarro aparecía como destinatario en varias de ellas. El juez que había emitido la decisión temporal de custodia era el eslabón perdido. Fabián exhaló profundamente y tomó el teléfono. «Necesito una confirmación», dijo rápidamente con una voz firme. «Accede al historial financiero y registros públicos de ese juez Navarro. Si conseguimos pruebas de corrupción, lo derribamos todo». En la casa de Margarita, el ambiente estaba tenso. Incluso sin María allí, la abuela seguía cuidando la casa, como si la nieta fuera a volver en cualquier momento. Dejaba el cuarto de María siempre arreglado, como si la niña pudiera entrar por la puerta en cualquier instante. Mientras Margarita barría el patio, un coche negro se detuvo frente a la casa. Dos hombres bajaron, con miradas frías. Margarita los miró, sintiendo el corazón dispararse. «Señora Margarita Sousa», uno de ellos preguntó, con una voz áspera. «Hemos recibido una denuncia de negligencia y descuido con su nieta». «¿Qué?». Margarita dejó caer la escoba, el rostro pálido. «Esto es un error. Amo a mi nieta. Jamás le haría daño». Los hombres, claramente funcionarios de algún organismo activado por los tíos, anotaron algo en un cuaderno. Uno de ellos sonrió de reojo, una sonrisa fría. «Vamos a investigar. Si encontramos algo, puede complicarse más de lo que imagina». Se fueron dejando a Margarita sentada en la acera, temblando. Sabía que eso era obra de Lourdes y Antonio. Estaban jugando sucio. Mientras tanto, en la oficina, Fabián finalmente encontró la pieza clave. Un extracto bancario confirmado mostraba transferencias vultuosas hechas desde la cuenta de una de las empresas de Antonio directamente al juez Navarro, semanas antes de la decisión judicial. Las evidencias estaban conectándose. Tomó el teléfono y llamó a Leticia. «Leticia, lo conseguimos, pero necesitaré que estés en el tribunal. Tu testimonio puede ser decisivo». Yo voy», respondió Leticia con la voz vacilante. «Pero no me dejarán en paz». Fabián sabía que tenía razón. Lourdes y Antonio no dejarían que nadie los expusiera sin represalias. Al final de esa tarde, Leticia estaba en casa cuando escuchó fuertes golpes en la puerta. Asustada, se acercó lentamente. Al otro lado, dos hombres, los mismos que habían intimidado a Margarita, ahora parecían más agresivos. «Leticia, no necesitas meterte en esto. Las personas que se involucran demasiado terminan arrepintiéndose», dijo uno de ellos con la voz cargada de amenaza. Leticia no respondió. Esperó hasta que se fueron. Luego tomó su teléfono con las manos temblorosas y llamó a Fabián. «Vinieron aquí. Saben que voy a testificar». «Fabián, ya no quiero involucrarme más». «Leticia, te prometo que estarás segura», respondió Fabián, intentando calmarla. «No dejes que ganen con el miedo. Piensa en María». Después de un largo silencio, Leticia respondió con la voz débil. «Está bien. Iré hasta el final». Mientras pasaban los días, Antonio y Lourdes aumentaban la presión. Su estrategia era clara: aislar a Margarita y desmoralizarla. Comenzaron a circular noticias falsas en redes locales sobre una señora anciana que no tenía condiciones para criar a una niña. Margarita recibía llamadas telefónicas anónimas a cualquier hora del día y,
Una mañana encontró el portón de su casa pintado con la palabra incompetente. Margarita no se dejó amedrentar. Con cada golpe, su voluntad de luchar crecía. Pero aún tenían una última carta. En una tarde calurosa, Margarita fue sorprendida nuevamente. Una patrulla policial se detuvo frente a su casa. 2 policías bajaron y explicaron, con expresión seria: «Hemos recibido una denuncia de que ha dejado a su nieta sola varias veces y que hay indicios de negligencia. Necesitamos llevarla para que preste aclaraciones». «¡Esto es mentira!», gritó Margarita intentando contener las lágrimas. «Nunca haría eso. Están mintiendo. Podrá explicarse en el testimonio», respondió uno de los policías, conduciéndola hasta el coche. Los vecinos observaban la escena en silencio, murmurando entre sí. Margarita, con la cabeza baja, sintió el peso de la humillación. Lourdes y Antonio finalmente habían logrado crear una trampa. Esa noche, sentada en la comisaría, Margarita miró las paredes frías. En su mente, el rostro sonriente de María era lo único que le impedía desmoronarse. Sabía que no podía rendirse. María la necesitaba. Mientras tanto, Fabián, al enterarse de lo ocurrido, tomó el teléfono con urgencia. «Han ido demasiado lejos», murmuró con la mirada dura. «Es hora de usar todo lo que tenemos». En la oficina, la carpeta con las pruebas contra Navarro y el soborno estaba lista. Ahora era una carrera contra el tiempo. El capítulo termina con la imagen de Lourdes y Antonio brindando en un restaurante caro, celebrando lo que creen que es una victoria definitiva. Al otro lado, Fabián, mirando los documentos sobre la mesa, se promete a sí mismo: «Esto acaba aquí». El tribunal estaba lleno esa mañana. El sonido de los pasos resonaba en las paredes frías mientras abogados, periodistas y curiosos tomaban sus lugares. El caso de María había ganado atención. La figura pequeña de la niña era el centro de todo, y Margarita, sentada al lado de Fabián, sostenía un pañuelo entre los dedos temblorosos. La nueva jueza, Natalia Pellegrini, había asumido el caso pocos días antes. Diferente del juez Navarro, su presencia era firme, los ojos atentos y las palabras directas. «Llamaremos a María Sousa al estrado de los testigos», anunció la voz del oficial. El corazón de Margarita se aceleró. Observó a la pequeña María, vestida con un vestido sencillo y sosteniendo el osito de peluche con fuerza, caminar hacia el centro de la sala. Sus pasos eran lentos, pero firmes, y las miradas fijas en ella eran como faros. María subió a la silla, demasiado pequeña para el estrado. La jueza sonrió levemente. «Hola, María», dijo la jueza Natalia con una voz dulce pero seria. «Solo quiero escuchar la verdad, ¿de acuerdo? Puedes contar lo que quieras». María asintió, sosteniendo el osito aún más fuerte. Miró a su abuela, que sonrió entre lágrimas, intentando darle fuerza. «María, ¿te gustó vivir con tus tíos, Lourdes y Antonio?», preguntó Fabián, levantándose con cuidado. El rostro de María se contrajo. Sus manos temblaban. Tras un breve silencio, su voz salió, frágil pero clara. «No les gustaba», dijo la niña, haciendo que la sala se silenciara. «Decían que yo era un problema, que no servía para nada». Margarita llevó la mano al pecho, sintiendo el corazón apretarse. Fabián mantuvo la mirada fija en María, incentivándola con calma. «Puedes continuar, María. Cuenta lo que pasó mientras estuviste allí». La niña respiró hondo, dejando escapar pequeñas lágrimas. La tía Lourdes siempre decía que tenía que estar callada, que no podía jugar porque iba a desordenar las cosas. Decía que solo estaba allí para que ellos se vieran bien delante de la gente. El tío Antonio ni siquiera hablaba conmigo, solo se quejaba y decía que iba a estropear todo. Las palabras salían pausadamente, pero cada una de ellas caía en el tribunal como un golpe. Lourdes
sentada al lado de Antonio, comenzaba a moverse en la silla, el rostro volviéndose rígido. —¿Y echabas de menos a tu abuela? —preguntó Fabián suavemente. María secó las lágrimas con el dorso de la mano y miró a Margarita. —Sí. Mi abuela siempre me contaba historias, hacía pastel de zanahoria, cantaba para que me durmiera. Su voz tembló. Solo quería volver a casa. Toda la sala parecía contener la respiración. La mirada de la jueza Natalia estaba fija en María, como si cada palabra fuera una pieza importante del rompecabezas. —Gracias, María —dijo la jueza calmadamente—. Fuiste muy valiente. Mientras tanto, fuera del tribunal, el detective Cruz estaba ocupado terminando la misión que Fabián le había dado. Cruz era un hombre discreto y eficiente, alguien que rara vez hablaba más de lo necesario. Su última pista lo había llevado a un café elegante, donde Lourdes estaba teniendo una conversación privada con una figura misteriosa. Sentado en una mesa cercana, con una grabadora cuidadosamente escondida, Cruz escuchaba la conversación. «Yo aseguré todo», decía Lourdes con la voz baja pero arrogante. El juez Navarro fue solo una formalidad. El dinero lo resolvió todo. El hombre al otro lado murmuró algo inaudible, pero Lourdes continuó. «Este proceso tiene que terminar pronto. La niña está sirviendo para nuestra imagen y no voy a dejar que esa vieja idiota arruine mis planes». Cruz apenas parpadeaba. La grabadora capturaba todo, palabra por palabra. Cuando Lourdes salió del café, Cruz envió un mensaje a Fabián. Grabación obtenida, volviendo con pruebas. De vuelta al tribunal, Fabián ahora tenía otra oportunidad. Tras el testimonio de María, Lourdes fue llamada a declarar. Ella intentó mantener la fachada de calma, pero sus manos temblaban levemente. «Señora Lourdes, ¿puede explicarnos por qué María relató esas palabras tan duras?», preguntó Fabián en un tono casi gentil. «Ella es una niña, doctor», respondió Lourdes con una sonrisa forzada. «Las niñas imaginan cosas. Tal vez la influencia de la abuela haya causado confusión. Entonces, ¿niega cualquier comportamiento inapropiado con su sobrina?». «Absolutamente», Lourdes respondió con firmeza, pero su voz ya comenzaba a vacilar. La jueza Natalia observaba atentamente, como si esperara una grieta en la máscara de Lourdes. Fue entonces cuando la puerta del tribunal se abrió y Cruz entró. Entregó una memoria USB a Fabián discretamente. «Meritísima», dijo Fabián acercándose. «Me gustaría presentar una prueba reciente, una grabación obtenida legalmente, que puede arrojar una nueva luz sobre el carácter e intenciones de la señora Lourdes». La jueza asintió, y la grabación fue colocada en el sistema de sonido del tribunal. El juez Navarro fue solo una formalidad. El dinero lo resolvió todo. La niña está sirviendo para nuestra imagen, y no voy a dejar que esa vieja idiota arruine mis planes. La voz de Lourdes resonó por toda la sala. Un silencio sepulcral tomó el ambiente. Lourdes quedó paralizada, el rostro pálido mientras miradas incrédulas caían sobre ella. Antonio cerró los ojos, como si supiera que el juego había cambiado. «Señora Lourdes», la voz firme de Natalia rompió el silencio. «¿Tiene algo que declarar?». Lourdes tartamudeó. La máscara finalmente se rompió. Esto es un truco. Esta grabación es falsa». Pero ya era demasiado tarde. La confianza en ella se había desmoronado. Margarita, sentada en el estrado, sintió una ola de emoción al ver la verdad comenzar a salir a la luz. Miró a Fabián, que asintió, decidido. El cambio había comenzado. Y por primera vez, Margarita sabía que la justicia estaba de su lado. Los días siguientes al testimonio de María y a la revelación de la grabación dejaron a Antonio y Lourdes al borde de la desesperación. La imagen que tanto se esforzaron por construir comenzaba a desmoronarse,
y las miradas de la sociedad que antes los admiraba, ahora se volvían juzgadoras. «Necesitamos resolver esto de una vez», dijo Antonio, golpeando la mano sobre la mesa de la sala. «Si esa vieja gana, estamos acabados». Lourdes andaba de un lado a otro, los tacones resonando en el suelo frío. Sus ojos, normalmente calculadores, ahora parecían salvajes. «Vamos a librarnos de este problema de una vez. Si algo le pasa a la niña, podemos culpar a Margarita, alegar negligencia, abandono». «¿De qué estás hablando?», preguntó Antonio preocupado. «Estoy hablando de un secuestro. Llevamos a la niña por algunos días, creamos una situación, y en el tribunal eso será suficiente para acabar con la vieja. Nadie va a cuestionar». Antonio dudó, pero terminó aceptando. Estaban demasiado acorralados para retroceder. En la tarde siguiente, mientras Margarita estaba en la oficina de Fabián discutiendo los próximos pasos, dos hombres esperaban cerca de la escuela de María. La niña salía acompañada de una profesora, el osito de peluche apretado en sus brazos, cuando uno de los hombres se acercó. «Ven aquí, querida. Tu abuela mandó que te lleváramos a casa». María, desconfiada, dio un paso atrás. Sabía que Margarita nunca enviaba a extraños. La profesora también notó algo extraño y sostuvo a la niña. «¿Quiénes son ustedes?», preguntó la mujer con firmeza. «No te metas», respondió el hombre, avanzando rápidamente. Antes de que pudiera suceder algo, un coche negro se detuvo bruscamente al lado de la acera. Era Cruz, que había estado siguiendo los pasos de los matones durante 2 días, tras surgir sospechas durante su investigación. Bajó del coche con firmeza, la voz grave y la postura intimidante. «Suelten a la niña ahora. La policía ya está en camino». Los hombres dudaron, intercambiaron miradas y luego huyeron por la calle, dejando todo atrás. Cruz corrió hacia María y la profesora. «¿Estás bien?», preguntó él, agachándose para mirar a los ojos de la niña. María asintió, los ojos marejados. «Quiero a mi abuela». En la oficina de Fabián, Cruz relató todo lo que había sucedido, entregando la grabación del intento de secuestro fallido como prueba. «Están desesperados», dijo Cruz, observando la grabación donde uno de los hombres menciona a Antonio. «Ya no es solo sobre la custodia. Están intentando salvar su propia piel». Fabián analizaba el material cuando llegó una nueva llamada. Era Amelia, una mujer de voz suave pero resuelta. «Doctor Fabián, mi nombre es Amelia. Fui amiga de Lourdes hace muchos años. Vi que su caso está en los medios. Necesito hablar». «¿Sobre qué?», preguntó Fabián, atento. «Sobre quién es realmente Lourdes», respondió Amelia. «Vi cómo manipuló la vida de tantas personas, incluida la mía. Durante años usó chantajes, mentiras e incluso sabotajes para conseguir lo que quería. Si mi palabra puede ayudar, estoy lista para testificar». Al otro lado de la ciudad, Lourdes y Antonio estaban en una reunión tensa con su abogado. «¿Intentaron secuestrar a la niña?», preguntó el abogado incrédulo. «¿Tienen idea de lo que esto significa si lo descubren?». «Nadie va a descubrir nada», gritó Lourdes descontrolada. «Solo necesitamos ganar tiempo». «Ganar tiempo», replicó el abogado. «Se acabó. Están solos en esto». La noticia del fracaso del plan de secuestro y la exposición gradual de sus manipulaciones comenzaban a afectar a Antonio. Ya no podía ocultar el pánico. «Vamos a ser arrestados, Lourdes». «Te lo advertí», gritó él, mientras ella lo miraba con desprecio. «Cállate, Antonio. No he perdido todo para rendirme ahora». Pero incluso ella sabía, el castillo se estaba desmoronando. Al día siguiente, Amelia llegó a la oficina de Fabián. Era una mujer en sus 50 años, con cabello gris y una expresión marcada por experiencias difíciles. Conocí a Lourdes en la juventud. Siempre fue así, controladora, disimulada.
Usaba a las personas hasta que ya no necesitaba más de ellas. Ella se arregló para alejarme de mi propia familia cuando amenacé con exponerla años atrás. ¿Tienes pruebas?, preguntó Fabián. Amelia asintió y entregó una caja de documentos antiguos, incluyendo cartas, registros e incluso pequeños diarios donde anotaba todo lo que había sufrido. Nunca tuve el valor de enfrentarla, pero después de ver lo que están haciendo con esa niña, basta. Ella tiene que pagar. Fabián cerró la caja con cuidado y miró a Amelia con respeto. Gracias. Tu coraje puede hacer la diferencia. Con los testimonios de Amelia, Leticia y la grabación del plan fallido, Fabián y Cruz comenzaron a montar el caso final. El abogado sentía que la hora de derribar a Antonio y Lourdes estaba cerca. Necesitamos mantener la grabación en secreto hasta el tribunal, dijo Fabián a Cruz. Esto será el golpe final. No tendrán para dónde correr. En la casa de Margarita, María finalmente volvió al hogar, corriendo hacia los brazos de la abuela. Sabía que vendrías a buscarme, abuela, dijo la niña, sollozando entre abrazos. Margarita le besó la frente, las lágrimas corriendo. Nadie nos separará nunca más, mi amor. Nunca. Mientras tanto, Lourdes, ahora aislada y desesperada, se sentaba en su sala oscura, los ojos fijos en el vacío. Sabía que el próximo encuentro en el tribunal podría ser el fin. El tribunal estaba lleno una vez más, pero el ambiente era diferente. Había una tensión en el aire, como si todos estuvieran a punto de presenciar el desenlace de una historia marcada por el dolor, la manipulación y la lucha. Margarita, sentada con las manos firmemente entrelazadas en el regazo, miraba a la pequeña María a su lado, que sostenía su osito de peluche desgastado. A pesar del entorno pesado, la niña sonreía tímidamente a la abuela, ofreciéndole la fuerza que solo una mirada de amor podía transmitir. Fabián ajustó los documentos en su carpeta y se levantó. Sus pasos resonaron en el tribunal y se detuvo ante la jueza Natalia Pellegrini, quien observaba todo con una mirada firme y justa. Meritísima. Hoy presento pruebas irrefutables que demuestran la manipulación, corrupción y los actos desesperados de los tíos de la pequeña María, Lourdes y Antonio. Ha llegado la hora de la verdad. Natalia asintió, dando señal para que él continuara. Fabián comenzó con las transferencias bancarias, proyectadas en una pantalla. Los registros eran claros. Cantidades exorbitantes transferidas de la cuenta de una de las empresas de Antonio directamente al juez Navarro. Aquí, señoras y señores, está la prueba del soborno. Lourdes y Antonio, insatisfechos con la posibilidad de perder la custodia de María, compraron la decisión inicial del juez Navarro. Un acto que pone en riesgo no solo la ética de este tribunal, sino la vida de esta niña. Antonio miró alrededor, el rostro cada vez más pálido. Lourdes, a su lado, mantenía el mentón erguido, pero sus dedos golpeaban nerviosamente la mesa. «Esto es un absurdo», gritó Lourdes, levantándose abruptamente. «Él no tiene derecho a acusarme de esta manera». «Silencio en el tribunal», ordenó la jueza Natalia sin alterar el tono. «Continúe, doctor Fabián». Fabián, inquebrantable, presentó a continuación los testimonios de Leticia y Amelia. Un vídeo grabado por Cruz mostraba a Leticia relatando el abuso emocional que presenció mientras trabajaba para los tíos. Su voz temblaba en la sala. La señora Lourdes usaba palabras terribles con María. Decía que ella era una carga, que solo estaba allí para servir de imagen pública. Vi tantas veces a esa niña llorar en la habitación, sola. Poco después vino el testimonio de Amelia, la antigua amiga de Lourdes, quien contó detalles de las manipulaciones frías y calculadas de la mujer a lo largo de los años. «Lourdes siempre fue así», confesó Amelia, con voz firme.
manipuladora. La disimulación es lo que mejor sabe hacer. Destruyó familias, amigos, solo para conseguir lo que quería. Ahora está haciendo lo mismo con María. La jueza Natalia observaba a Lourdes atentamente. Su rostro comenzaba a perder el control. Cada prueba era un golpe directo a su fachada. Entonces, Fabián presentó lo que todos esperaban, la grabación obtenida por el detective Cruz. El vídeo comenzó a reproducirse. Lourdes, en una conversación informal, decía con arrogancia: «El juez Navarro fue solo una formalidad. El dinero lo resolvió todo. La niña está sirviendo para nuestra imagen y no voy a dejar que esa vieja idiota arruine mis planes». Las palabras de Lourdes resonaron por toda la sala y el silencio que siguió fue casi ensordecedor. Su rostro, normalmente impenetrable, ahora rebosaba ira y desesperación. La jueza Natalia se inclinó hacia adelante, mirándola fijamente. «Señora Lourdes, ¿le gustaría pronunciarse sobre el contenido de esta grabación?» «Esto es una mentira», gritó Lourdes, su voz aguda y descontrolada. Se levantó, golpeando las manos en la mesa. «Ellos lo armaron todo. Esa vieja no puede cuidar de la niña. Ella es débil, inútil. Yo soy la única que sabe qué hacer». La sala se llenó de murmullos. Antonio intentó sostener el brazo de Lourdes, pero ella lo empujó, los ojos completamente fuera de sí. «No entienden. Hice lo que era necesario». Lourdes rugió, admitiendo sin darse cuenta todas sus acciones. La jueza golpeó el martillo con firmeza. «Orden en el tribunal». Después de algunos minutos de silencio tenso, la jueza Natalia retomó la palabra. Su voz era firme y definitiva. «Las pruebas presentadas hoy son claras e irrefutables. Señorita Lourdes y señor Antonio, sus acciones no solo pusieron en riesgo la vida de María, sino que también faltaron al respeto a este tribunal con manipulaciones y corrupción. Determino que la custodia legal de María sea devuelta a su abuela, señora Margarita Sousa». Margarita se llevó el rostro entre las manos, dejando que las lágrimas cayeran sin control. María corrió hacia ella, lanzándose a los brazos de la abuela. «Lo sabía, abuela. Sabía que vendrías a buscarme», sollozó la niña, enterrando el rostro en el pecho de Margarita. «Nadie nos separará nunca más, mi amor», respondió Margarita besando su cabeza. La jueza continuó. «Además, determino la apertura inmediata de procesos criminales contra Lourdes y Antonio Sousa, basándome en las pruebas de soborno, intento de secuestro y abuso emocional». Lourdes se desplomó en la silla, derrotada. Antonio bajó la cabeza, sabiendo que ya no había salida. Días después, la casa de Margarita volvió a ser un hogar. María corría por el patio, el cabello al viento, riendo mientras Margarita preparaba pastel de zanahoria en la cocina. «Está casi listo, mi flor», gritó Margarita con una sonrisa genuina en el rostro. María entró en la cocina y abrazó a la abuela por detrás. «Te quiero, abuela». Margarita cerró los ojos, sintiendo el corazón calentarse. «Y yo te quiero más, mi niña». En ese momento, mientras el olor del pastel invadía la casa, quedó claro que, a pesar de las batallas, el amor había vencido. Margarita y María estaban finalmente donde debían estar, juntas, seguras y en paz. Espero que hayas disfrutado de la historia de hoy. Si te gustó, suscríbete al canal para no perderte más historias como esta. Dale like y comenta abajo qué te pareció la historia. Nos vemos en el próximo video.